Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Un Minuto en Nueva York. En el podcast de hoy, y a raíz de una petición de un oyente del podcast en los comentarios de iVoox, aprovecho para comentar que ahí también se puede dejar todo tipo de comentarios y feedback en esa plataforma. Bueno, pues comentaba sobre que quería saber algo sobre el teleférico, el tramway, como se llama, de Roosevelt Island. Hay que aclarar primero que este tramway o teleférico no se encuentra junto al puente de Brooklyn, como comentaba este oyente, sino al lado del puente de Queensboro, el puente llamado popularmente Queensboro Bridge, del que ha habido un episodio específico en el podcast. También es su nombre oficial, es el Edward Koch Bridge, en honor al que fue alcalde de Nueva York en décadas de los 70 y 80, creo que también, o también los ya muy locales le llaman también el puente de la calle 59, pero es una denominación menos común. Bueno, pues este teleférico se encuentra paralelo a este puente y va a comunicar la segunda avenida de Manhattan con la isla Roosevelt, que se encuentra en medio del East River. Para hablar de la isla Roosevelt Island, os remitiría al podcast que hay en el feed de este podcast exclusivamente dedicado. El podcast era titulado Four Freedoms Park, en el que os hablaba pues de esta isla y principalmente del digamos el monumento, el parque, el memorial dedicado al presidente Franklin Delano Roosevelt, que ha dado al final nombre a la isla completa. Bueno, hablamos de toda la isla, lo que tiene. La única diferencia con el paso, pues este es un podcast de hace como 2 o 3 años quizá. La única diferencia que hoy en día puede presentar esta isla es pues la apertura, la construcción de un centro de investigación de la Universidad de Cornell que se ha construido recientemente en la isla, donde antiguamente habían unas instituciones sanitarias, un sanatorio, se demolió y se ha construido esta nueva instalación universitaria, que hoy en día destaca sobre todo el edificio dedicado a ser residencia de estudiantes e investigadores, que es una torre que se levanta casi hasta la altura del puente que pasa por encima de la isla. Bueno, quizá también arruinando un poco la vista del puente desde el East River, y que, bueno, como curiosidad, ya un poco relacionado con la arquitectura, es uno de los, si no el mayor, uno de los mayores edificios del mundo diseñados y certificados bajo el estándar Passive House. Pero bueno, eso ya son otras cuestiones. Bueno, pues vamos a hablar un poco ahora de este tranvía, el tramway de Roosevelt Island. Bien, pues como os digo, este teleférico tramway de Roosevelt Island comunica esta isla con el Upper East Side de Manhattan. Hasta la construcción de otros 2 teleféricos de este tipo en Estados Unidos, que sobre el río Mississippi en el año 84 y también otro en Portland en 2006. Este era el único, digamos, teleférico de estas características en Norteamérica. Ahora, pues bueno, como os digo, esos 2 nuevos teleféricos le quitaron ese trono virtual. Desde el año 1976, en que inició su operación, ha sido usado por más de 26 millones de pasajeros en toda su historia, en unas cabinas o barquetas, como llamemos a estos elementos que tienen los teleféricos, que tienen una capacidad para 110 personas y que hace aproximadamente unos 115 viajes al día.
El teleférico se desplaza a una velocidad aproximadamente de 30 kilómetros por hora para efectuar en unos 3 minutos aproximadamente los 940 metros de recorrido. Es un recorrido que pues, en su parte más alta se encuentra a unos 76 metros sobre la superficie del East River. El teleférico, a pesar de estar integrado dentro del sistema de transporte público del consorcio de la MTA, está realmente operado por una empresa privada, la Leitner Poma of America, que es una empresa que trabaja para lo que es la corporación pública del estado de Nueva York para el desarrollo de Roosevelt Island. Pero bueno, vamos a hablar un poco de la historia, ¿no? Cómo se llegó a ver la necesidad y construir este teleférico. La isla Roosevelt había estado conectada a Manhattan mediante un tranvía que cruzaba el Queensboro Bridge, partía de su inicio en la Segunda Avenida. Hoy, de hecho, ya no existe, evidentemente, pero podemos ver lo que es la caseta de entrada al tranvía que viajaba por el Queensboro Bridge hasta su parte central. Y bueno, pues ese tranvía, empezaba ahí al principio, en la mitad se paraba y ahí en la mitad del puente había un ascensor que permitía a los viajeros bajarse del puente en medio de la luz del puente que corresponde a la isla Roosevelt. Este tranvía que comunicaba Manhattan con Roosevelt Island hasta la mitad del puente del Queensboro permaneció en servicio hasta el 7 de abril de 1957. Fue el último superviviente del servicio de tranvía en Nueva York, hasta mucho después de que todo el resto de la red de tranvías había sido desmantelada. Fue de hecho la última línea de tranvías en el estado de Nueva York. En ese momento todavía no se había construido el puente, el único puente que hay directo a la isla Roosevelt desde Queens. Es la única manera que hay de llegar hoy en día por tráfico rodado. No se había construido y por lo tanto para llegar desde el lado este del East River, desde Queens a la isla Roosevelt, había que cruzar primero a Manhattan y luego desde Manhattan tomar un autobús que te llevase, una vez que había sido desmontado el tranvía, a la mitad del puente y tomar ese elevador. Como os contaba hace tiempo en el podcast de Fort Freedom Park, la isla Roosevelt hasta finales de los años 60, 70 era propiedad del estado de Nueva York y realmente no estaba urbanizada, únicamente pues tenía en su parte sur ese sanatorio para enfermos de, creo que era, no sé si era viruela o sarampión, que pues unas construcciones que hoy en día todavía existen detrás del memorial del Fort Freedom Park y que están totalmente apuntaladas, supongo que en espera de algún día ser restauradas y puestas en valor como pues parte de la historia de la ciudad. Bueno, la isla era propiedad del Estado y no fue hasta finales de los años 70, cuando fue cedida a la ciudad para ser urbanizada e incorporada como nuevo barrio de la ciudad y construir en ella pues vivienda social, vivienda pues, a precio asequible para los nuevos residentes en la ciudad. Eso hizo necesario que se dotara a la isla de un acceso fácil al menos desde Manhattan y también desde Queens. Que decir que en ese momento todavía no estaba construido la parada de metro de la línea F, que hoy en día tiene parada en la isla, en su cruce desde Manhattan a Queens.
por lo que se estudiaron tres distintas alternativas para comunicar la isla. Una de ellas fue un ferry, otra fue de nuevo un ascensor desde la mitad del puente, como se había estado realizando durante tantos años, y la tercera fue pues un teleférico aéreo. Finalmente se decantó la decisión por construir el teleférico y por tanto se inició el proceso de petición de ofertas y de diseños para acometer esta obra. Y así, en julio de 1976, y en principio concebido como una solución temporal de transporte a la isla en tanto no se consiguiera finalizar la parada del metro que hoy existe, se inauguró este teleférico, el Roosevelt Island Tramway. El metro se demoró por razones técnicas, financieras, de todo tipo, muchos años después. No fue hasta el año 1989 cuando se consiguió abrir esta estación, por lo que durante todos estos años el teleférico de Roosevelt Island tuvo el monopolio del transporte de viajeros entre Manhattan y esta isla. Una vez se hubo abierto esta nueva conexión por metro en 1989, la utilización del teleférico descendió notablemente de unos aproximadamente 5.500 pasajeros diarios en 1989 a unos aproximadamente solo 3.000 en el año 1993. El teleférico fue cerrado en de octubre de 1993 a enero de 1994 para efectuar unas obras de reparación y adaptarse a lo que sus operadores querían que fuese en este futuro en el que nos encontramos. Tras esta reapertura, ya conviviendo con el metro, el tramway siguió operando normalmente durante muchos años, sí, eso sí, con alguna que otra avería de alguna de las dos cabinas, o las dos quedándose, algún fallo eléctrico en los motores, pues quedándose atascadas en medio, siendo necesario el rescate de los pasajeros mediante la utilización de unas barcazas auxiliares de rescate. Y nos hablan de algún que otro incidente en el que los pasajeros tuvieron que esperar unas cuantas horas para que les fuesen sacando y llevándoselos en esas barcazas y llevándoles algún tipo de agua, alimentos, leche infantil. También nos cuentan que en esas horas críticas. Como respuesta a estos problemas, en marzo de 2010 este teleférico se cerró como respuesta o como parte de un proyecto de más de 25 millones de dólares destinado a mejorar y modernizar el sistema. Para ello fue contratada la compañía francesa Poma y todos los componentes del sistema fueron reemplazados, excepto por las bases de las tres torres que sostienen el teleférico. Entre las mejoras que se hicieron fue, primero, los propios cables que sostienen el teleférico y las cabinas, ¿no? Los coches, que como novedad ahora se permite que, gracias al sistema de tracción que tiene, las dos cabinas pueden viajar independientemente sin depender la una de otra. Antes de esto, las dos cabinas tenían que viajar en sentido contrario al mismo tiempo, lo cual provocaba molestias o dificultades a la hora de efectuar el mantenimiento o la operación en casos de emergencia, como esos incidentes que os
comentaba antes. Las cabinas antiguas se sustituyeron y se encuentran hoy en día conservadas en la propia Roosevelt Island a modo de exposición. Bueno, pues tras este pequeño relato histórico, ¿no?, hablando de este característico teleférico de Nueva York, un poco de información práctica. El teleférico pues circula en cada sentido aproximadamente entre cada 7-15 minutos desde su parada entre la calle 59 y 60 y la segunda avenida en Manhattan hasta pues la propia isla. El lugar en Manhattan donde se cogerlo se llama Tramway Plaza. Es una plazoleta donde pues puedes acceder a la torre donde está la parada, que hoy en día pues están haciendo alguna que otra obra. Yo creo que están construyendo un nuevo ascensor que sustituye al que había ahora y mejora un poco la accesibilidad. El teleférico es totalmente accesible, ¿no?, para personas de movilidad reducida, y también se permite llevar bicicletas en ella. Eso da una buena recomendación para llevarte la bicicleta a Roosevelt Island, porque es una isla bastante ciclable y en el que está bien darse un paseo en bici y visitar pues bien en su lado sur el memorial, el Four Freedoms Park, o en la parte norte hay un parque con un faro y también está bastante bien para darse un paseo. El coste, bueno, pues está integrado en el sistema de transporte público de la MTA, por lo que el coste es el de un billete sencillo de metro, a día de hoy $2,75, y si tienes una Metrocard, bien de tipo semanal o mensual, pues está incluido y no supondrá ningún coste adicional para el viajero. Decir que bueno, en la Tramway Plaza, en la parada, no hay taquilla como tal, hay solo máquinas para adquirir automáticamente con cash o con tarjetas pues el billete sencillo o la Metrocard. Para quien no se maneje todavía en Nueva York, decir que para llegar hasta Tramway Plaza, intersección calle 60 con Segunda Avenida, lo más inmediato es tomar el metro, las líneas, el combo de líneas NRQW, las amarillas, y ir hasta la parada de Lexington, calle 59, o bien un poco más al este, las líneas 4, 5, 6, que son las verdes, y bajarte en Lexington, calle 63. En autobús, si vienes desde Downtown, puedes coger la Segunda Avenida, realmente en la Primera Avenida para ir hacia dirección Uptown, el autobús M15, y que te va a dejar ahí a pies del puente de Queensboro y ya está. Las horas de operación son bastante amplias, ¿no?, como en general el metro, los autobuses de Nueva York, mientras que el metro tiene un horario 24 horas, el tramway cierra algunas horas por la noche, aproximadamente entre las 2, 3 de la mañana y 6 de la madrugada. Y ya para acabar, algunas notas de cultura popular, donde podemos ver pues dentro del gran escenario del cine que es Nueva York, este tramway. En la película de 1983 de Brian De Palma, Scarface, con Al Pacino, pues hay una escena donde podemos ver a Tony Al Pacino. Podemos ver en esa escena este tramway, mientras que él está haciendo una llamada telefónica siguiendo una de sus fechorías relacionadas con el crimen organizado. También en la película de 1994, León, el profesional, sale el tramway en una escena donde Natalie Portman, su personaje, está viajando en este tramway. Y por último, ya los más aficionados al género de superhéroes y demás, en la película Spider-Man de 2012, pues hay una
una trifulca entre el Green Goblin, que al parecer arroja a Mary Jane Watson desde el Queensboro Bridge, y Spider-Man tiene que elegir entre ella o los pasajeros del tramway. Para rodar esta película hizo que el servicio del tramway tuviera que ser suspendido o al menos afectado durante alguna que otra semana. Bueno, son los peajes a pagar por el mundo del espectáculo. Muy bien, pues hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya interesado mínimamente esta nota sobre el Roosevelt Island Tramway, y como digo, para complementarlo, tirad hacia atrás en la lista de podcasts disponibles y iros a Ford Freedom Park, y ahí podéis completar lo que se ha dicho en este. Nada más, gracias por escuchar y hasta el próximo número de Un Minuto en Nueva York. Un saludo. Un Minuto en Nueva York es un podcast escrito y producido en Nueva York por uno de sus vecinos y que te habla de su geografía, arquitectura, personas, historia y costumbres, vistas desde un punto de vista personal, subjetivo y no siempre riguroso. El programa es publicado bajo una licencia Creative Commons en las plataformas Spreaker, Evox y Apple Podcast. También se puede escuchar periódicamente en streaming en radiopodcastellano.es y radioviajera.com.